Hermanos, ahora nuestra hermana Daisy va a leernos la lectura de la cual va a exhortar, se va a exhortar hoy día. Escuchemos. Lectura Ruth 1 del 1 al 22. En el tiempo en que los caudillos gobernaban el país, hubo allí una época de hambre. Entonces un hombre de Belén de Judá emigró a la tierra de Moab junto con su esposa y sus 2 hijos. El hombre se llamaba Elimelech, su esposa se llamaba Noemí y sus 2 hijos Maglón y Quilión, todos ellos efrateos de Belén de Judá. Cuando llegaron a la tierra de Moab, se quedaron a vivir allí. Pero murió Elimelech, esposo de Noemí, y ella se quedó sola con sus 2 hijos. Estos se casaron con mujeres moabitas, la una llamada Orfa y la otra llamada Ruth. Después de haber vivido allí unos 10 años, murieron también Maglón y Quilión, y Noemí se quedó viuda y sin hijos. Noemí decidió regresar de la tierra de Moab con sus 2 nueras, porque allí se enteró de que el Señor había acudido en ayuda de su pueblo al proveerle de alimento. Salió pues con sus 2 nueras del lugar que había vivido y juntas emprendieron el camino que las llevaría hasta la tierra de Judá. Entonces Noemí le dijo a sus 2 nueras: miren, vuelva cada una a la casa de su madre, que el Señor las trate a ustedes con el mismo amor y lealtad que ustedes han mostrado con los que murieron y conmigo. Que el Señor les conceda ayer seguridad en su nuevo hogar, al lado del nuevo esposo. Luego las besó, pero ellas, deshechas en llanto, exclamaron: no, nosotras volveremos contigo a tu pueblo. Vuelvan a su casa, hijas mías, insistió Noemí, ¿para qué se van a ir conmigo? ¿Acaso voy a tener más hijos que pudieran casarse con ustedes? Vuelvan a su casa, hijas mías, váyanse. Yo soy demasiado vieja para volver a casarme. Aún así abrigará esa esperanza y esta misma noche me casará y llegará a tener hijos. ¿Los esperarían ustedes hasta que crecieran? ¿Y por ello se quedarían sin casarse? No, hijas mías, mi amargura es mayor que la de ustedes. La mano del Señor se ha levantado contra mí. Una vez más alzaron la voz, deshechadas en llanto. Luego Orfa se despidió de su suegra con un beso, pero Ruth se aferró a ella. Mira, dijo Noemí, tu cuñada se vuelve a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete con ella. Pero Ruth respondió: no insistas en que te abandone o en que me separe de ti. ¿Por qué iré donde tú vayas y viviré donde tú vivas? Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Moriré donde tú mueras y allí seré sepultada. Que me castigue el Señor con toda severidad, si me separa de ti, algo que no sea la muerte. Al ver Noemí que Ruth estaba tan decidida a acompañarla, no le insistió más. Entonces las 2 mujeres siguieron caminando hasta llegar a Belén. Apenas llegaron, hubo una gran conmoción en todo el pueblo a causa de ellas. ¿No es esta Noemí?, se preguntaban las mujeres del pueblo. Ya no me llamen Noemí, repuso ella, llámenme Mara, porque el Todopoderoso ha colmado mi vida de amargura. Me fui con las manos llenas, pero el Señor me ha hecho volver sin nada. ¿Por qué me llaman Noemí si me han afligido el Señor? ¿Se me ha hecho desdichada el Todopoderoso? Así fue como Noemí volvió de la tierra de Moab acompañada por su nuera. Ruth, la moabita, cuando llegaron a Belén, comenzaba la cosecha de cebada. Esta es palabra de Dios. Gracias, Damos Señor. gracias al Señor. Hermano Álvaro, que el Señor te bendiga en la exhortación. Gracias David. Vamos a estar viendo Ruth, vamos a hacer como un pequeño alto o recreo o break o congelamiento a hechos para poder entrar en Ruth todo julio y la primera semana de agosto. Vamos a estar viendo esta carta chiquitita, este libro chiquitito, perdón, pero maravilloso. Y así que les animo a que puedan leer el libro de Ruth. Es cortito, está al principio, muy al principio de los 8º libro de la Biblia. Así que si quieren buscarlo rápidamente desde Génesis, lo van a encontrar en el 8º lugar. Así que lean Ruth, 4 capítulos. Ruth, un personaje muy importante, muy importante. Y quiero que piensen. Y partamos pensando en esto. ¿Te ha pasado alguna vez en tu vida que las cosas que tenías planeadas no salieron como lo esperabas? Me imagino que sí. Es algo que normalmente pasa, ¿cierto? Por ejemplo, un trabajo que deseabas tener, pero que al final no era lo que esperabas, o un viaje deseado
que tuvo retrasos inesperados o cambios inesperados, o la compra de quizás de un electrodoméstico que salió malo, o la empresa en donde trabajas tuvo que despedirte por razones extrañas, o la planificación de todo un año que se ve afectada por una pandemia, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuáles fueron los resultados inesperados? ¿Cómo te sentiste cuando las cosas no salieron como tú lo habías planeado? ¿Qué pasa cuando lo planificado sale mal? Pregúntate, ¿qué pasa cuando lo planificado sale mal? Vamos a sumergirnos en este libro de Ruth, una historia acerca de dos viudas, principalmente dos viudas que experimentaron lo inesperado. Su historia comienza con la muerte de sus esposos, pero pronto veremos cómo Dios, aunque muchas veces no lo sentimos, está trabajando para traer bendición y la ayuda necesaria para estas mujeres, pero también para nosotros. Así que los invito a orar antes de entrar en el pasaje mismo. Señor, te damos gracias por este tiempo, gracias nuevamente por poder entrar en este libro de Ruth, sumergirnos en tu palabra y ver todo lo que quieres mostrarnos y enseñarnos a través de esta maravillosa historia. Ayúdanos a estar atentos también, corazones dispuestos, y no solo a que entre, sino que se mantenga en nuestro corazón y se haga práctico en nuestra vida. Así que ayúdanos, Padre. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Entonces, según si tienen su Biblia abierta, por favor, ábranla en Ruth 1. Según el capítulo 1, versículo 1, la historia tuvo lugar en el tiempo de los caudillos, dice, o jueces. Entonces este fue como el periodo de unos 400 años después de que Israel entró a la tierra prometida bajo el mandato o bajo el liderazgo de Josué, y antes de que hubieran reyes en Israel, como para que nos ubiquemos un poco en la historia. Entonces el libro de jueces aparece justo antes de Ruth. Si tú das vuelta a la página en de Ruth, vas a encontrarte con jueces, el libro de jueces. Y si miramos nuestra Biblia vamos a darnos cuenta de eso. Y podemos ver en el último versículo de jueces, vamos a ver en qué periodo estaba pasando esto Ruth. Mira jueces 21, versículo 25, el último versículo del libro de jueces. Dice, en aquella época no había rey en Israel, cada uno hacía lo que le parecía mejor. Así termina el libro de jueces y aparecemos en Ruth. Ruth es una historia en el contexto de jueces, ¿ya? Y pone a este libro ahí para enseñarnos y mostrarnos algo muy importante. Entonces, vemos que el pueblo de Dios hacía lo que mejor le parecía. Fue una época muy oscura para Israel. La gente pecaba, había juicio, la gente clamaba por ayuda y Dios misericordiosamente levantaba jueces para librarlo. Y una y otra vez el pueblo se rebelaba contra Dios, contra estos jueces, y Dios nuevamente mostraba su misericordia trayendo un nuevo juez. Y era un patrón que se repetía constantemente en aquel tiempo del libro de jueces. Y el libro de Ruth nos muestra ahora la obra de Dios durante los peores momentos de Israel, o uno de los peores momentos de Israel. ¿Y cuáles eran estos peores momentos de Israel? Cuando el pueblo se alejaba de Dios, cuando el pueblo se rebelaba contra él y le daba la espalda a Dios, esos eran los peores momentos del pueblo de Israel. Y eso lo vemos en el contexto del libro de jueces y ahora en Ruth. Entonces el pueblo de Dios dándole la espalda a Dios. En aquel tiempo, dice Ruth, había hambruna, el cual fue el gran problema en ese momento, lo cual llevó a Elimelech a tomar una decisión, la cual era salir de Belén para irse a Moab. Mira los primeros dos versículos de Ruth del capítulo 1. Dice, en el tiempo en que los caudillos gobernaban el país, hubo allí una época de hambre. Entonces un hombre de Belén, de Judá, emigró a la tierra de Moab, junto con su esposa y sus 2 hijos.
El hombre se llamaba Elimelec, su esposa se llamaba Noemí y sus dos hijos, Mahlón y Quilión, todos ellos efrateos de Belén de Judá. Cuando llegaron a la tierra de Moab, se quedaron a vivir allí. Entonces vemos una época de hambre, el intento desesperado de Elimelec por ayudar a su familia, tomando la decisión de huir de Belén en dirección a Moab. Eso nos está diciendo estos primeros versículos. Y Moab era el peor lugar a donde podían dirigirse. Moab era una tierra pagana, malvada y pecaminosa, con múltiples dioses. Moab era una ciudad que fue creada de una relación incestuosa entre Lot y su hija. Una ciudad llena de inmoralidad y lejana a Dios. Si había un lugar a donde escapar, Moab era el último lugar en la lista, o ni siquiera estaba en la lista o como opción para un judío, para un israelita. Entonces la ida a esta ciudad los llevaría a olvidar aún más a Dios, comenzarían incluso a poder adorar a estos múltiples dioses y a caer en el pecado, porque la tentación iba a ser gigante, inmensa. Entonces cualquier israelita diría, no vayas para allá, no se te ocurra. Pero Elimelec tomó la decisión de llevar a su familia a Moab. Moab, ciudad complicada. Y lo irónico que el nombre Elimelec significa mi Dios es rey. Entonces la decisión frente a este problema fue irse al lugar donde Dios no era rey, sino había múltiples dioses y su Dios no era uno de ellos. Imagínate lo irónico, su nombre, Dios es mi rey, pero yo decido irme a donde Dios no es mi rey. Entonces, frente a situaciones inesperadas y difíciles y en busca de ayuda y nuevas oportunidades, toma la decisión de alejarse de Dios y buscar soluciones por él mismo. Y esta decisión no solo le trae consecuencias hacia él como líder de su familia, sino también para sus hijos y su esposa. Elimelec se está metiendo en el lugar equivocado. Mira las consecuencias de esta mala decisión en los versículos del 3 al 5. Dice, pero murió Elimelec, esposo de Noemí, y ella se quedó sola con sus dos hijos. Estos se casaron con mujeres moabitas, una llamada Orfa y la otra Ruth. Después de haber vivido allí unos 10 años, murieron también Mahlón y Quilión, y Noemí se quedó viuda y sin hijos. ¿Viste lo que pasó? ¿Escuchaste lo que sucedió? Elimelec, en busca de vida, encontró muerte. Y no solo él, sino al pasar los años, sus hijos también murieron. Noemí, su esposa, quedó viuda y sin hijos. Qué duro y doloroso para Noemí, ¿cierto? Viuda y después sin hijos. Estaba sola, sin marido y sin hijos. Para ese tiempo, quedarse sola de esa manera como quedó Noemí, aunque estaba con sus nueras, nos cuenta la historia, pero quedarse sin hombres en la familia significaba soledad absoluta. Sin herencia, sin tierras ni posesiones, sin dinero, casi convirtiéndose en esclava para poder vivir. Imagínate las consecuencias de la mala decisión de Elimelec. Noemí, viuda, sin hijos, desamparada y con dos nueras, Orfa y Ruth, que eran moabitas, personas no gratas para los israelitas, personas con las cuales no debían mezclarse por ser idólatras y pecaminosas, por seguir a múltiples dioses y no seguir al verdadero Dios. Entonces Elimelec, en búsqueda de nuevas oportunidades, en búsqueda de salvar la situación compleja, olvida completamente a Dios, olvida completamente la provisión de Dios, olvida rápidamente las promesas que Dios le había dado para buscar soluciones
y salvación por sus propias manos. Olvida a Dios. Pero esta situación que vemos no debería llamarnos tanto la atención, porque muchas veces actuamos de la misma manera, ¿no? Frente a situaciones inesperadas, nos olvidamos de Dios, de su provisión y su sustento. Conociendo de su palabra, estudiando su palabra, planificamos sin pensar en Él. Decidimos que Dios es nuestro Rey, y lo decimos, que es nuestro Rey y Salvador, pero al momento de tomar decisiones importantes, muchas veces este Rey no está y nosotros tomamos nuestras decisiones olvidando a Dios. O sea, le quito la corona de Rey y me la pongo yo porque es mi familia y yo debo salvarme y debo salvarla. Yo sé cómo hacerlo. Y aquí debemos preguntarnos, ¿es realmente Dios mi Rey y mi Salvador? ¿O solo lo es cuando las decisiones que debo tomar no afectan a mi familia? ¿O solo lo es cuando me conviene? ¿O solo lo es cuando todo anda bien? ¿Dios es tu Rey siempre? ¿En todo momento de tu vida? ¿Dios es realmente mi Rey y Salvador, quien gobierna y dirige mi vida? Noemí estaba sola con sus nueras, se tomaron malas decisiones, sin un futuro esperanzador. ¿Y ahora qué? ¿Se planificó algo? ¿Esa planificación salió mal? ¿Ahora qué? ¿Qué pasa cuando lo planificado da un vuelco? ¿Qué pasa? Muchas veces lo que uno planifica o lo planificado da giros inesperados que no solo cambian tus planes, sino que además traen consecuencias. Y cuando esto ocurre, debemos reaccionar. ¿Qué fue lo que hizo Noemí con sus nueras cuando este plan no resultó? Mira el versículo 6. Dice, Noemí decidió regresar de la tierra de Moab con sus dos nueras, porque allí se enteró de que el Señor había acudido en ayuda de su pueblo al proveerle de alimento. Estando desesperada, sin esperanza, sin tierra, sin herencia y con sus nueras moabitas, escucha que Dios no había dejado solo a su pueblo. Había acudido, como en muchas ocasiones, a ayudarle y darle la provisión necesaria para que estén bien. Entonces Dios escuchó el lamento de su pueblo y fue en ayuda. Elimelec olvidó a su Dios, llevó a su pueblo, a su familia, al desamparo y dolor, y Dios había ido a salvar a su pueblo. Noemí tenía que tomar una decisión. ¿Regreso a mi pueblo o me quedo? Y Noemí, ¿qué hace? Decide volver a su tierra. Mira el versículo 7. Dice, salió pues con sus dos nueras del lugar donde había vivido y juntas emprendieron camino que las llevaría hasta la tierra de Judá. Esta vuelta es larga. La distancia entre Belén, donde era su tierra, a Moab, eran 80 kilómetros, más o menos. Y eso lo hacían caminando. Se dice que son entre 7 a 10 días caminando. Imaginen, y todo lo que debe haber pasado en ese camino. Y volver significaba pasar por lo mismo y siendo ya Noemí anciana. Pero deciden volver al lugar donde era. Pero para Noemí esta decisión no era fácil. El regresar conllevaba vivir en la pobreza. Desde la perspectiva de Noemí, si se quedaba en Moab, tanto Ruth como Orfa podrían volver a casarse y tener un futuro mejor. Esa podría ser la única esperanza, porque ir con ellas a Israel, con estas mujeres moabitas, significaba que los hombres las mirarían en menos como mujeres no deseables por ser
de ese pueblo pagano para los israelitas. Por lo tanto, para Noemí era mejor que ellas se quedaran y no sufrieran y menos pasaran por la pobreza que era inminente, un futuro incierto. Prefería cuidarlas en vez que tuvieran que hacerse cargo de ella por ser vieja y más encima sin nada que darles a cambio, ninguna seguridad para ellas. Y la respuesta de estas nueras en el versículo 10 fue no. Nosotras volveremos contigo a tu pueblo, le dicen. Noemí no quiere que vuelvan con ella. Sentía que no tienen nada que ofrecerles. Lo único que puede decirles, verso 8, que el Señor las trate a ustedes con el mismo amor y lealtad que ustedes han mostrado por los que murieron y conmigo. No tienen nada que ofrecerles, nada que darles. No puede darles seguridad ni estabilidad. Solo dice que solo Dios puede ayudarlas. Él es el único que puede entregarles amor, dice, y lealtad que necesitan en estos momentos. A pesar de la difícil situación y ante las complejas decisiones, Noemí solo cree que Dios puede darles ese amor que necesitan en este tiempo difícil. Y aquí en este versículo vemos la palabra clave de este libro, pero también del Antiguo Testamento. La palabra que se ocupa es Gesed, una palabra hebrea. Dice que significa el amor de Dios. Y no solo eso, también tiene un significado mucho más amplio que conlleva misericordia, fidelidad, lealtad y gracia de Dios hacia su pueblo. O sea, el Gesed de Dios, el amor de Dios, la misericordia de Dios, la fidelidad, la lealtad, la gracia de Dios hacia su pueblo. Noemí siente que ella merece todo el castigo y la maldición que pensaba que estaba pasando por malas decisiones y por olvidarse de Dios, pero ella no deberían recibir las consecuencias de todo esto. Las nueras no debían recibir las consecuencias de esta mala decisión. Ellas merecen el Gesed de Dios, el amor y fidelidad del Señor. Eso es lo que Noemí le está diciendo a estas nueras Orfa y Ruth. ¿Qué decisión nuevamente toman estas nueras después de esta conversación? Orfa regresa a Moab y Ruth se va con Noemí. Verso 14, una vez más alzaron la voz, deshechas en llanto. Luego Orfa se despidió de su suegra con un beso, pero Ruth se aferró a ella. Decisiones distintas. Orfa se va, Ruth se queda y se aferra a Noemí. Muestra un amor genuino por esta mujer que estaba viuda, que estaba sola o que podía quedar sola, ya de edad avanzada y que quedaría sí o sí en la pobreza. Decide aferrarse a ella. Escucha esa palabra, aferrarse. Aferrarse no es solo estar, sino es dejar todo de lado para apoyarla en este tiempo difícil. Es abrazarla y no soltarse de ella en ningún momento. Ruth, en vez de regresar a sus dioses antiguos, decide quedarse con Noemí y seguir al Dios de ella. Mira los versículos del 16 al 17. Pero Ruth respondió, no insistas en que te abandone o en que me separe de ti, porque iré a donde tú vayas y viviré donde tú vivas. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Moriré donde tú mueras y allí seré sepultado. Que me castigue el Señor con toda severidad si me separa de ti algo que no sea la muerte. O sea, renuncia a todo por seguir a Noemí.
y a su Dios. Renuncia a un futuro que sería mucho más seguro, en donde no habría incertidumbre. Renuncia a una estabilidad segura, pudiéndose casar y asegurar herencia y tierra, pero toma una decisión de fidelidad y amor por Noemí, por esta viuda, por esta persona que está sola o que podría quedar sola. Dios, a través de este amor práctico de Ruth hacia Noemí, le estaba mostrando a esta anciana viuda que no estaba sola, que Dios estaba preocupada por ella. Ruth muestra de manera práctica el amor, la fidelidad y lealtad. Muestra de manera práctica este gesed de Dios hacia su pueblo, hacia sus hijos. Vemos una decisión tomada por Ruth, que es totalmente contraria a la decisión que en un comienzo tomó Elimelech. En vez de quedarse con sus múltiples dioses, esta mujer moabita decide confiar en el Dios de Noemí y acompañarla. Imagínate, alguien que no creía en este Dios decide acompañar y seguir a este Dios de Noemí. Esto nos enseña que es mejor, sí o sí, confiar en el único Dios verdadero, a pesar de las situaciones inesperadas y complejas. Confiar en la estabilidad o no confiar en esta estabilidad que te pueden dar estos dioses falsos. Aunque el futuro se vea como incierto, inseguro, sin seguridad de lo que podría venir o pasar, mirar y confiar en el único Dios te da esperanza y seguridad. Esta historia nos muestra que Dios está cuidando de sus hijos, aunque creamos que no lo está haciendo. Elimelech olvidó a Dios, confió en sus soluciones, en la seguridad y estabilidad que podría encontrar en otros lados, incluso en ciudades inmorales e idólatras, en vez de confiar en las promesas de Dios. Tomó una decisión que pensó que él podría solucionarlo solo, olvidó a Dios y trajo consecuencias difíciles para ellos. Quizás hoy estás pasando por situaciones difíciles y te sientes abrumado por no saber qué hacer. Quizás quieres tirar la toalla y correr, alejarte de Dios porque no ves que Dios está haciendo algo ayudándote. Quizás te sientes como Noemí, que Dios te ha dejado de lado y que todo lo que te pasa es porque Dios no me quiere o no soy digno o digna para Él. Este es un buen momento de tomar la decisión de mirar a Dios, de ser sincero con Él y sacarte muchas veces la máscara de que todo está bien cuando por dentro estás destruido o estás destruida. Y decirle que necesitas su ayuda, que te arrepientes de haberlo olvidado, que te arrepientes de tomar decisiones sin Dios en el centro, de que no puedes solo, de que eres débil. Demostrar que realmente tú no puedes hacer todo solo, porque voy a fallar, te necesito. Que necesitas volver a sentir esa esperanza segura que solo Él da. Que necesito volver a ti, aunque todo se vea incierto. De tomar decisiones junto o pensando en Dios. Que necesito a Dios en mi debilidad. Ruth nos muestra su convicción de seguir adelante aunque el futuro sea incierto o poco esperanzador. Incluso cuando lo planificado no sale como lo esperabas. Por lo tanto, cuando lo planificado sale mal o no sale como lo habías planeado, aunque la vida te parezca más caótica que antes, Dios no se ha olvidado de ti. Vemos en las viudas Ruth y Noemí que Dios está activo y con propósitos maravillosos para cada uno de nosotros. Y lo vamos a ver durante este libro de Ruth. Aquí estamos comenzando, pero en los capítulos que vienen vamos a ver cómo Dios está ahí, preocupada por Noemí, incluso por Ruth.
Nuestras circunstancias a veces no nos permiten ver la mano de Dios, pero podemos poner nuestra fe en el Dios que ve la necesidad de sus hijos y que actúa. No se queda en silencio como creemos. No está inactivo como a veces creemos. Jesús nunca nos prometió una vida fácil. Lo vemos en el Evangelio de Juan. Vemos que Jesús asegura incluso lo opuesto. En el mundo tendremos problemas, la gente que amamos podría morir, podremos perder nuestras posesiones, dignidad, trabajo, seguridad. Pero tenemos un Dios fiel, que ve la aflicción del oprimido y nunca nos abandona. Dios nos muestra su gesed, Dios nos muestra su amor, fidelidad, misericordia y lealtad, incluso en los peores momentos. Dios nos promete que no nos dejará y debemos confiar en sus promesas. Él no falla. Dios está actuando en tu vida y tiene propósitos maravillosos para ti y para mí. Lo invito ahora. Señor, te damos gracias porque siempre estás con nosotros en todo momento, a pesar de nuestra debilidad, a pesar de que fallamos, de que muchas veces somos desleales o infieles. Tú estás ahí con nosotros, cuidándonos, preocupados, incluso que muchas veces pensamos que quizás no estás actuando, que nos has dejado solo, ¿por qué me pasan estas cosas a mí? Tú estás ahí. Y hay cosas que no entendemos, hay cosas que quizás no vamos a entender nunca por qué están pasando. Pero sí podemos confiar que esas cosas que nos pasan tienen propósitos maravillosos para nuestra vida. Y sabemos el final de estos propósitos, de estar contigo llenos de gloria, gozosos junto a ti. Ayúdanos a poder mirarte en momentos difíciles, a cuando tomemos decisiones complicadas, a que tú estés en el centro de nuestras decisiones. Y si nuestras decisiones van contrarias a ti, ayúdanos a volver a ti con un corazón arrepentido y decir que tú eres nuestro Dios y que todo lo que nos prometes siempre lo cumples y lo cumpliste en Jesús. Y ayúdanos a ver ese amor, ese gesed tuyo hacia nosotros y nosotros de alguna manera también mostrarlos de manera práctica. Gracias, Padre, por ese amor tan grande hacia nosotros. En Jesús oramos. Amén. Amén. Gracias, Álvaro, por la exhortación y gracias a Dios por su maravillosa palabra. Cantemos, hermanos, sendas Dios hará donde piensas que no hay.